Lo que está pasando en Kursk ha dado la vuelta al mundo. Mientras los comandantes ucranianos abandonaron a su ejército en Kursk, los rusos, en una operación secreta, han liberado de golpe más de 9 aldeas. Los soldados ucranianos quedaron atrapados en el caldero de fuego y el resultado, las banderas rusas que ondeaban en territorios liberados. Veamos de qué se trata este reporte. No podemos detenerlos. Con esta frase lapidaria, el comando ucraniano tiró la toalla. El abandono a Kursk es inminente y se cree que ocurrirá en pocos días. Los informes de corresponsales en el terreno revelan el grado de desesperación en el ejército ucraniano. No podemos detenerlos, simplemente nos barren. Es la frase que habría soltado el comandante de comunicaciones ucraniano derivado a Kursk. Así lo confirman los corresponsales de guerra, que recogieron su testimonio solo para evidenciar que la caída de los invasores es inminente. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte. Nancy, ¿cómo estás? Hola Mirelvi, saludos para ti, saludos para todos los usuarios que nos acompañan. Esto de que los comandos ucranianos abandonen a sus tropas ya se ha vuelto común. Y en la zona de Kursk, pues más todavía, ¿no? Una zona donde el drama se vive cada día y las frases, como bien se dice en el video, pues ya lo evidencian, ¿no? Es un desastre lo que sucede ahí. Y es tan desastroso y es ya tan imposible de ocultar que los propios medios estadounidenses hablan de una retirada de Kursk por parte de las tropas ucranianas en un máximo de 2 semanas. Entonces estamos enfrente de una situación verdaderamente dramática, verdaderamente compleja para las fuerzas ucranianas, a pesar de toda la maquinaria mediática que intentan mover. Esto es lo que está sucediendo y no se puede tapar el sol con un dedo. Así es, Nancy. Los rusos, en una misión que ha desafiado toda lógica, que analistas, expertos militares están hablando de esto, estudiando a detalle una operación secreta. Más de 800 soldados rusos se ofrecieron voluntariamente para adentrarse en las entrañas a través de un gasoducto que recorre toda Ucrania. Durante 3 semanas planificaron los rusos una operación tan meticulosa como brutal, controlando el suministro de gas, bombeando oxígeno y asegurando provisiones, transformando ese pasaje letal en una ruta para la liberación de más de 8 aldeas en la región de Kursk al mismo tiempo. Vamos a colocarle la prueba audiovisual de esta operación mientras hablamos de ella. Este es un video de un soldado ruso que se encuentra dentro de un gasoducto, la salida de un gasoducto, directamente en la retaguardia de los ucranianos en una de las aldeas liberadas. Y acá este soldado ruso explicaba cuál fue la travesía de estos soldados. Y decía que lo más difícil de esto, Nancy, era recorrer más de 13 kilómetros en una posición semiagachados con el equipo militar encima. Ha sido una demostración que rompe toda lógica. Esto ha convulsionado el sector militar porque esta operación que tenían en secreto, y voy a colocar acá una animación en el mapa para
explicarles que con equipos completos y en esta posición semi-agachada, los rusos recorren entonces más de 13 kilómetros, hablan 15 kilómetros, enfrentándose pues a estos vapores de metano y humo tóxico que procedían de antiguos depósitos en las propias paredes del gasoducto. Un avance que, según el operador conocido como Moses, fue uno de los mayores desafíos físicos jamás enfrentados por la Federación Rusa. Además, la estrategia no se limitó a la infiltración. Mientras las tropas emergían en el cinturón forestal, los aviones de ataque rusos ejecutaron precisos bombardeos en la retaguardia de las fuerzas ucranianas y el 6 de marzo comenzaron a volar los puentes en la cercanía de Sutna. Fueron volados con drones, bloqueando la ruta de retirada de los ucranianos para atraparlos en una bolsa de fuego. Mientras que otro cruce fue destruido en la zona de Longya. Es decir, esto ha sido una estrategia extremadamente calculada y meticulosa. Por aire evitaron y cortaron paso para la huida ucraniana, mientras que por la vía terrestre los rusos comenzaban a atacar a los ucranianos y efectivamente los rodearon en una bolsa de fuego y como resultado, pues Rusia comenzó a avanzar, Nancy, de una manera rápida, precisa, eliminando al enemigo, y analistas militares nos explican cómo los rusos se metieron en ese gasoducto para ejecutar esta maniobra que ha sido extremadamente impecable. Esta ofensiva se intensificó y el 8 de marzo las fuerzas rusas avanzaron por casi toda la región de Kursk al mismo tiempo. Desde Volozhe, las tropas emergieron de la tubería y se desplazaron hacia el norte, liberando las aldeas claves como Huaquín, Malayat Lokna y otras aldeas en la operación. Atrapados en un caldero sin escapatoria mientras los comandantes huyeron. Los comandantes, el alto mando militar huyó y dejaron a los soldados allí en ese caldero de fuego sin escapatoria. La operación involucró a destacamentos de las Fuerzas Especiales ATMAT, brigadas de asaltos veteranas, infantería motorizada, aerotransportados, marines y unidades de la Brigada Vostok. Se convirtieron, Nancy, en una verdadera leyenda estos señores al ejecutar una operación tan peligrosa como brutal, Nancy. Sí, así es impresionante, el relato es impresionante y es tan impresionante que, ojo, esto no sale solamente en medios, pero pudieran decir, prensa prorrusa y tal, no, o sea, es tan impresionante esta operación que incluso la prensa occidental la está reseñando, ¿no? Y creo que con la misma impresión con la que la recibe la mayoría de las personas. En uno de los extractos de Euronews, ojo, Euronews, no estoy hablando de RT, dice: algunas tropas rusas habían pasado varios días en la tubería antes de atacar a las unidades ucranianas desde la retaguardia en la ciudad de Sutsa. Entonces hay que verle la cara a esto de la formación de los soldados para poder permanecer en un espacio como un gasoducto, entendiendo las características que tú nos explicabas. Además, estamos hablando de un gasoducto de alrededor de 1.4 metros de ancho. Entonces, todo lo que implica que esto sea una estructura de gasoducto, que si bien es cierto no se está utilizando en este momento, por supuesto que quedan cantidad de gases allá en lo interno. Entonces es una formación importante la que tiene todas estas fuerzas para poder asestar este golpe, porque vamos a suponer, tú puedes entrar al gasoducto, pero además salir del gasoducto y tomar, llevar a cabo a final término una operación
exitosa. Es impresionante, no tiene otro calificativo. Con la boca abierta han quedado muchísimos analistas militares, muchos oficiales occidentales han quedado pues sorprendidos por esta estrategia que ha logrado básicamente ganar la batalla en Kursk. Ya comandantes tanto de las fuerzas rusas como funcionarios occidentales militares han dicho que Kursk va a ser completamente liberada entre 1 a 2 semanas, son los cálculos que dicen los analistas, pero incluso, Nancy, comenzó una ola después que se reveló esta operación que fue llamada la Operación Potok por los rusos. Salió por la prensa occidental que Putin estaba exponiendo a gases venenosos a sus propios soldados y quisieron vender este amarillismo en la prensa occidental y no pudieron, porque es que los rusos que participaron en esta estrategia, en esta operación, se ofrecieron voluntariamente, los propios soldados lo dicen a los corresponsales de guerra luego que liberan varios asentamientos y mientras hablamos podemos poner material audiovisual para que vean cómo izan las banderas en los diferentes asentamientos liberados. Acá está uno de los oficiales rusos que por radio está informando y dice lo siguiente: las Fuerzas Armadas rusas han liberado, y comienza a citar todas las aldeas: Kivtoroka, Nikolaevka, Staryara, Sorochina, fueron tomados bajo el control ruso el 8 de marzo. Para el 9 de marzo fueron liberados Lebedetka, Poretshoe, Kositsa. El Grupo del Norte también informó sobre la liberación de las aldeas Lonja y Malaya Lonja, al norte de Suja. Y aquí vemos las banderas rusas de otros asentamientos, Nancy, que también fueron liberados consecutivamente, y esto parte de la acción ofensiva de estos soldados que el propio Ministerio de Defensa ruso los ha catalogado como héroes de Rusia. Héroes de Rusia, porque la hazaña que hicieron estos señores al meterse en estos túneles, ir agachados, y además normalmente la estatura de los soldados rusos es bastante considerable, y permanecer agachado caminando más de 13 kilómetros bajo el impacto de lo que es tener máscaras con el peso de los equipos. Incluso en los reportes que dio el propio Ministerio de Defensa ruso y los corresponsales de guerra, improvisaron hasta baños dentro del gasoducto, Nancy, porque tuvieron que esperar el momento perfecto, municiones, comida, se llevaron absolutamente todo y permanecieron allí en el túnel hasta que el alto mando militar ruso dio la orden de ejecución de la operación en el momento indicado, porque mientras ellos estaban, y vamos a colocar otra izada de bandera, y cómo salen los rusos con la bandera en otro asentamiento, mientras ellos recorrían el gasoducto por aire, aviones de combate rusos estaban custodiando el gasoducto. Y los drones estaban haciendo su trabajo para volar los puentes y volar cualquier posibilidad para la retirada ucraniana. Mientras eso estaba pasando, ellos llegan al punto de salida y permanecen allí el tiempo necesario hasta que el alto mando militar ruso pues les da la orden
de ejecutar la operación por tierra. Es decir, esto ha sido, Nancy, completamente fuera de la lógica militar, porque sencillamente nadie se esperaba esto. Nadie se esperaba esta acción de los rusos, Nancy. No, para nada, dejó a medio mundo boquiabierto, hasta el punto de que, bueno, la prensa occidental le toca cubrirlo prácticamente con la misma impresión del resto, ¿no? Yo creo que al final cuando plantean, intentan empañar esta operación con eso de lleva a sus soldados a inhalar gases tóxicos y tal. em, Creo que al final, para los soldados que forman parte de esta operación, es todo un orgullo, porque es una operación inédita, ¿no? Sabes que vas a quedar marcado en la historia con una operación como esta. Entonces, no es descabellado eso que tú planteabas de que se hayan puesto a disposición los propios soldados para participar en esta operación, porque evidentemente es una operación que ya nada más desde el planteamiento, cuando tú ves el planteamiento, tú dices, esto si se logra, va a marcar historia, va a ser paradigmático, o sea, va a ser un antes y un después de esta operación, porque no es algo que se logre todos los días. Fíjate todo lo que tú nos estás planteando, ¿no? Improvisar baños, comida dentro de un gasoducto, permanecer varios días a la espera del La momento específico artillería, para Nancy. atacar. La La artillería, el peso. artillería que iban cargando mientras recorrían el gasoducto, las municiones, las armas. Evidentemente, cualquier soldado, además sabemos ya de la moral de los soldados rusos, pero conociendo el planteamiento completo, por supuesto que iban a querer participar en esta operación, porque de ser exitoso, pues todos los miembros de la misma van a pasar a la historia. Entonces, no es descabellado pensarlo. Lo que pasa es que, claro, la prensa occidental siempre busca cómo empañar estos triunfos, ya que no los pueden tapar porque es imposible. Entonces buscan cómo empañarlos, ¿no? Desde esta manera, intentando generar estas matrices de opinión. Sí, incluso teniendo en cuenta todos estos acontecimientos en el frente, el capitán retirado de primer rango, Vasily Dendiki, dio su opinión al respecto y es uno de los analistas militares que dice, teniendo en cuenta todo lo sucedido en todas las direcciones en Kursk, creo que la liberación completa de la región de Kursk será cuestión de un futuro cercano. Podría tomarle al ejército ruso una semana, ya que los soldados están altamente motivados por el éxito de la operación del gasoducto. Y no es para menos, Nancy. Claro, por supuesto, por supuesto. O sea, que esa hazaña quede cubierta, incluso toda la prensa está hablando de esto. Toda la prensa está hablando de esto y no estamos hablando, insisto, no hablamos de RT, Sputnik, RIA Novosti, no, estamos hablando de Euronews, estamos hablando de Univisión, estamos hablando de prensa occidental reportando exactamente lo que sucedió y bueno, los reportes al final son igual de impresionantes porque no, ¿cómo ocultas algo como esto? Es histórico, es casi inédito. Además que también otra cosa que muchos analistas están analizando ahorita es cómo los ucranianos no se dieron cuenta que habían aviones de combate custodiando los movimientos que estaban haciendo los rusos a lo largo del gasoducto subterráneo con la salida de las posiciones de retaguardia de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Sugda. Y los analistas militares no se explican cómo no se dieron cuenta que aviones de combate estaban volando en la dirección del gasoducto. ¿Qué estaban haciendo esos aviones allí? Ningún alto mando ucraniano se lo preguntó. No lo vieron venir, incluso teniendo en cuenta que
mientras ellos estaban caminando por el gasoducto, Nancy, estaban volando los puentes y cortando todo el paso de una futura retirada. Y muchos analistas están planteando, bueno, eso tiene que ver con el abandono del alto mando militar que estaba en Kursk, porque huyeron como cobardes y dejaron a sus soldados solos, sin un alto mando militar que le diera instrucciones. Mientras los soldados estaban en la línea del frente tratando de defenderse, los rusos estaban avanzando por el gasoducto, los aviones estaban custodiando el avance, los drones estaban derribando puentes, cortando carreteras, y mientras tanto, los comandantes ucranianos estaban huyendo como ratas. Y disculpen la expresión, el comparativo con las ratas. Pero es que es la verdad. Hay un refrán muy conocido que dice que los primeros que huyen de un barco que cuando se están hundiendo son los roedores, ¿no? Y asimismo, como roedores, los comandantes ucranianos salieron despavoridos por la ofensiva que estaban llevando los rusos en Kursk mucho antes de lo del gasoducto, dejaron a sus soldados solos y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Una operación tan brillante, brutal e impecable como esta, que dio como resultado la eliminación de muchísimos soldados ucranianos que quedaron dentro del caldero de fuego, Nancy. Sí, yo quiero destacar sobre eso, ¿no? ¿Cómo ves la contraposición entre un ejército y otro? Y entre unos líderes y otros. Mientras ves del lado ruso una operación como esta, que lo que hace es remoralizar, elevar mucho más la moral del ejército ruso, en contraposición con una dirigencia del ejército ucraniano que huye eh, y generando además una desmoralización aún mayor de la que ya existe dentro de las fuerzas ucranianas, ¿no? Lo hemos hablado en diversas ocasiones en este espacio, cómo cada acción, los distintos escándalos que se han despertado, cosas como esta, como las huidas, van mellando la moral del ejército ucraniano. Entonces ves esa contraposición, como de un lado operaciones como esta más bien sirven para elevar la moral de las tropas, mientras que del otro lado pues huye. Ves además, entonces ves como en el otro lado, en la otra acera, avanza una operación de manera exitosa y impresionante. Una de las cosas que decía y que se publicaban era incluso imágenes de los soldados fumando dentro de la tubería, imagínate tú, o sea, es impresionante, no hay manera de catalogarlo distinta, ¿no? Porque de verdad es impresionante. Mira, yo tengo aquí un titular de un medio occidental. Dice, los soldados rusos envenenados con metano caminaron por una tubería hasta Sudga, ¿no? Este es el titular amarillista que aparece en uno de estos medios occidentales, pero voy a referirme a ustedes, voy a bajar la nota para textualmente leerles un párrafo que me impresionó mucho, porque dentro de toda este vendehumo que están señalando la prensa occidental, tratando de restarle importancia a esta operación, dice el propio medio, muchos analistas coinciden en que esta operación será analizada por los expertos militares durante muchísimo tiempo. Así es. Como un ejemplo de heroísmo, convicción y unión entre fuerzas por la participación de la aviación y las demás fuerzas terrestres en el ataque ruso cumpliendo su misión. Esto está dentro de la propia nota que titula Soldados rusos envenenados por gas metano. O sea, aun cuando quisieron vender, la prensa occidental quiso venderle esta idea a la opinión pública, Putin, el malvado, que mandó a morir a sus soldados metiéndolos en un gasoducto con metano,
Aún así, al final de la nota tienen que reconocer que todos los expertos militares del mundo hoy están hablando acerca de esta operación, porque no es lógico en esta guerra moderna. Esto es una operación que lo dice la propia prensa occidental, los analistas militares y los propios soldados, Fuerza Aérea, todas las Fuerzas Armadas de todos los países van a estar estudiando esta operación que hicieron los rusos por años, Nancy. Y cuando vemos que la propia prensa occidental, aun cuando cumplen con lo que tienen que hacer, que es tratar de restarle importancia con títulos amarillistas como este, al final reconocen que es una operación única en su clase. Incluso el jefe de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, anunció en su canal de Telegram el posible traslado de unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde la región de Kursk. Y en su opinión, dice él, esto evidencia el creciente contraataque del ejército ruso. Y al parecer, dice este señor, que Zelensky no ha aprendido la lección y quiere mandar más gente a Kursk. Extraña, ya no extraña. Y ya liberaron aldeas importantísimas. Los rusos han avanzado de una manera brutal en los últimos días. Y bueno, este señor dice, información que anda rodando por allí, parece que el señor Zelensky no le bastó y quiere mandar a morir a más soldados ucranianos. No tienen oportunidad, los propios comandantes lo dicen, no tienen oportunidad ya en Kursk, Nancy. Y reacciones a nivel occidental se han dado también precisamente por esta ejecución brillante de esta operación y todo lo que resultó después. Y estoy hablando de la propia OTAN. Estoy hablando también de una reacción de los alemanes, Nancy, que también los alemanes están enloquecidos por esta operación. Incluso después de los detalles que se revelaron de esta operación, entre ellos, bueno, hay muchos revelados detalles de la operación secreta revelados por propios rusos que participaron en la operación, con seudónimos, entre ellos Zombie. Cuando se revela todo esto, en Alemania, Nancy, y esto es insólito, en Alemania, los propios militares, la Alemania hostil contra los rusos, la Alemania que siente que está lejana al conflicto, el vocero del Estado de Asuntos Militares alemán, inmediatamente cuando se conoció la operación en sus redes sociales, llamó a hacer volar todo por los aires. Asimismo, hacer volar todo por los aires. El detalle de la misión rusa que acabó haciéndose sin el menor ruido, pero que provocó la liberación de las ciudades. Para los ucranianos no tienen posibilidad, hagan volar todo por los aires. Reacciones como esta están surgiendo en el mundo militar porque es que esto dejó a Occidente, bueno, descolocadísimo, Nancy. Claro, y es que no es para menos, o sea, es una operación de otro nivel. Y no nos extraña porque además los líderes europeos, una buena parte de los líderes europeos ya sabemos en qué andan, ¿no? Andan metidos en una lógica de exacerbar el conflicto muy belicista, denunciada así incluso desde el Kremlin,
Y yo quería también hacer énfasis en otra, lo que sería otra respuesta, ¿no? Pero otra respuesta desde la incapacidad, desde la frustración por no poder concretar cosas en el campo de batalla, desde el bando del régimen de Kiev, entonces recurren a cosas como un ataque en la región de Kursk a ámbito civil, ¿no? A un centro comercial en el área de Kursk. Entonces, como tú no puedes lograr nada en el ámbito del campo de batalla, ¿cómo tal recurres a bajezas como esta? Ataque a un centro comercial en una hora de más pico en la que estaban civiles en general, civiles, porque no había militares allí, civiles haciendo sus compras y dejas un saldo de 4 bajas y 9 personas heridas, reportado incluso por el propio gobernador de esta región, ¿no? El alto funcionario señalaba incluso que entre los cuatro, entre los heridos se encuentran 4 jóvenes entre 13 y 14 años. Y calificó esto como un crimen inhumano en términos de cinismo y crueldad de la Junta ucraniana. Y es eso, pues es la respuesta. Tú no puedes lograr nada en el ámbito, en el frente, y recurres a cosas como esta. Ya, de hecho, el régimen de Kiev nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. No logran nada en el frente, son incapaces de concretar cualquier cosa, son incapaces de concretar una operación, y entonces recurres a esto, a golpear eh, puntos civiles, a generar a generar algún golpe, pero ya en el ámbito de los civiles. Entonces, realmente es una bajeza, ¿no? Mientras ves por un lado una operación impecable, una operación militar impecable, entonces ves como la respuesta es vamos a intentar hacer daño como podamos en algún punto donde estén desprevenidos. Sí, es que es muy lamentable la desesperación con la que Zelensky trata de hacer algo en curso, pero la verdad es que no tiene posibilidades, no tiene ningún tipo de posibilidades ya en curso, no lo decimos nosotros, son los propios analistas militares quienes los están diciendo. La verdad que la operación fue un total éxito y pues esto ha generado movimientos, Nancy, porque resulta que Estados Unidos se queda atrás de la OTAN, porque no fue invitado a la cumbre de representantes militares en París. ¿Qué tal? No fue invitado a la cumbre de representantes militares de la OTAN que se celebra en Francia para cuando estén viendo ustedes este video, para el día de hoy. Representantes militares de 32 países se reunirán en París para discutir la creación de una fuerza de seguridad internacional para Ucrania. Y dejaron a Donald Trump por fuera. Al mismo tiempo, según informa una fuente de un medio de comunicación occidental, Estados Unidos no fue invitado a la cumbre. De este modo, Europa pretende demostrar una supuesta capacidad para asumir la responsabilidad en proteger a Ucrania. Y dentro de esto no fue citado tampoco Croacia ni Montenegro. Estaban en la lista de invitados. Y según la propia fuente occidental, durante la primera parte que se va a discutir en la reunión, van a volver a mostrar el plan que ya Francia y Gran Bretaña mostraron en las reuniones anteriores. Me parece que hicimos un video de eso, Nancy, sobre un país de la OTAN que está liderando ahora Europa, que los británicos que están ahí con el ministro, alzando la varita, dirigiéndolos a todos el viejo continente. Y bueno, y Francia que también está muy involucrado en jugar a la Tercera Guerra Mundial. Bueno, ahora otra reunión de emergencia, pero esta vez a títulos de la OTAN, con todos los representantes militares de los países miembros y
no sorprende que no inviten a Donald Trump. Da cuenta de cómo están las relaciones, mire Luis, no es más ni menos. O sea, esta foto que tenemos de hecho puesta aquí es el escenario, el contexto perfecto de esto, ¿no? Unas relaciones que están rotas, que están en su peor momento, y bueno, te dan como resultado esto, ¿no? Pero también desde la Casa Blanca han habido movimientos, ¿no? Porque incluso el día de hoy salieron informaciones como que los reportajes al respecto de que Trump no reanudará el suministro de armas a Ucrania, sino hasta que Zelensky dimita. Ni siquiera es que te sientes a negociar la paz, es que me firmes esto aquí, no, es que dimitas. O sea, las fuentes recalcan que desde Estados Unidos ya lo que se busca es asfixiar a tal punto de que Zelensky de una vez dimita. Entonces, estos son respuestas, informaciones que se están dando en el momento, em, entendiendo esta situación compleja en la que está no solamente la relación con Europa, sino incluso con el propio Zelensky después de esta imagen que les tenemos aquí puesta. Así es. Recuerden ustedes, amigos de Prensa Alternativa, que los rusos siguen en el campo de batalla. Lo que está pasando a nivel geopolítico no distrae a los rusos del campo de batalla y bueno, lo vimos con esta demostración absoluta de esta operación encubierta en Kursk y fíjense lo interesante de esto, amigos de Prensa Alternativa, que si están hablando ya los analistas militares que en par de semanas máximo los rusos liberan toda Kursk, bueno, entonces Kiev está en la mira. La propia capital ucraniana después de esto está en la mira porque además es un terreno perfecto por donde los rusos pueden avanzar para llegar al propio corazón de Kiev, sin duda alguna. Y ante esta movida geopolítica, donde Francia está presionando, donde los británicos están presionando, me llama la atención, Nancy, que después de la reunión en Bruselas, donde dirige la orquesta los británicos, citan a esta reunión a todos los líderes militares de la OTAN, pero no es el secretario general de la OTAN que oficialmente hace esta reunión de emergencia. Esto me parece también muy, muy importante de acotar, porque si ese hubiese sido el caso, la prensa occidental cita al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Pero no fue así. Se está hablando de una reunión y los medios de comunicación están hablando de una reunión extraordinaria de emergencia con los representantes militares de los 32 países miembros de la OTAN, excepto Estados Unidos, Croacia y Montenegro. Entonces me llama mucho la atención que esto me parece a mí que no es tan oficial de la OTAN, me parece más bien que es el mismo show en Bruselas 2.0. Sí, es que, bueno, lo hemos hablado aquí, ¿no? La posición del secretario como tal de la OTAN ha sido súper comedida. Recordemos que cuando sucedió esta escena que tenemos aquí al lado, el secretario de la OTAN salió enseguida a poner sus barbas. Ojo, de hecho tiene rato poniendo sus barbas en remojo con respecto a las opiniones de Trump. Pero en este caso específico, él planteó como que Zelensky debía escuchar las recomendaciones y debía escuchar lo que le estaba diciendo Estados Unidos. Y de igual manera ha sido muy comedido con todas las declaraciones al respecto. Cuando desde Europa se desaforaron a hablar en contra de las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos, Marrute fue uno de los que dijo que debía verse con buenos ojos lo que estaba sucediendo. O sea, ha tenido unas declaraciones sumamente comedidas. También es importante acotar la foto de familia de la reunión que hubo en Londres, donde él estaba en una esquina así como, mire, yo no tengo nada que ver con esto. O sea, él ha tratado de poner sus barbas en remojo y de no salpicarse tanto
tanto de esto que está sucediendo y de este belicismo que impera en algunos líderes de Europa en este momento. Tan así que a veces parece, por ejemplo, a una figura como Ursula von der Leyen, parece hasta más secretaria de la OTAN que el propio secretario de la OTAN. Recordemos que hace unos días ella planteaba un plan de rearme del continente y era ella, la jefa de la Comisión Europea, no el secretario de la OTAN, ella no es la secretaria de la OTAN, pero en ese momento parecía la secretaria de la OTAN. Entonces sí, sí, realmente es muy llamativa la posición que ha venido tomando Marrute, pero tiene que ver un poco con poner sus barbas en remojo en un escenario en el que de frente estos líderes europeos están colocándose en contra de lo que parece estar planteando Washington y eso desde luego es inédito desde hace mucho rato. Sí, fíjate que en este artículo que tengo acá, dice la fuente que una de las cuestiones fundamentales que en esta reunión de emergencia con los líderes militares de la OTAN se va a tocar el cambio en la política estadounidense en términos generales, no solo hacia Ucrania, sino en términos generales el cambio en la política estadounidense. Además, la decisión de Trump de dejar de proporcionar asistencia militar a las Fuerzas Armadas de Ucrania y tiene que ver con lo que tú misma nos acabas de decir, Nancy, hasta que Zelensky. Sí, es que incluso esas declaraciones plantean que, o sea, esos son reportes, pues, cables que vienen, y plantean que Donald Trump ya no percibe a Zelensky como un socio, sino como un obstáculo, y que a puertas cerradas esto es lo que dice el presidente estadounidense. Y que además, bueno, de esta manera plantea obligar al líder del régimen de Kiev a dimitir mediante una presión política, ¿no? Esto incluso ha sido reportado por diarios alemanes, ¿no? Esto ha sido incluso reportes que han sacado diarios alemanes. No estamos hablando de solamente prensa rusa, sino ya estamos hablando también de la prensa alemana planteando estas hipótesis al respecto de lo que puede estar sucediendo en el entorno de la Casa Blanca. Sí, ahora hay que ver si todos los miembros de la OTAN, de la Unión Europea, si todos van a estar de acuerdo entonces con la barbaridad que vaya a salir de esta reunión con los jefes militares de la OTAN, ¿no? Y yo lo digo porque yo recuerdo que luego de la reunión que estamos hablando, donde sale Macron a decir locuras como el traslado de armas nucleares, la ministra de Estonia, Kirsten Michal, preguntó directamente a la Unión Europea si era capaz de compensar los recortes en la ayuda militar estadounidense. Y ella misma respondió, no somos capaces ni siquiera en una sola voz poder asumir los recortes de la ayuda militar estadounidense a Ucrania. Ella misma se preguntó y se respondió, que no son capaces de asumir ese gasto tan grande para seguir la continuación de la guerra en Ucrania. Y entonces, yo me pregunto, al final sí todos van a ir como ovejas al matadero a seguir entonces a los británicos y a los franceses en esta locura, Nancy. Yo creo que al final ellos no van a lograr ponerse de acuerdo como sucede cuando hay este tipo de situaciones, porque no es la primera vez que a algunos de los líderes europeos les da por ponerse belicistas. Lo que pasa es que, claro, estamos en un entorno bastante complejo, pero yo creo que va a pasar lo mismo que ha pasado cada vez que se ponen en esta situación, ¿no? Ellos no van a lograr aglutinar a todas las fuerzas eh, de manera unánime. Creo que van a haber estos líderes, así como el caso Macron, caso Starmer, que van a pujar, pero no van a lograr aglutinar a todas las fuerzas. Y bueno, es que no logran ni aglutinar al secretario general de la OTAN, imagínate tú. Ya por ahí, el que debería ser la punta de lanza en todo esto, que es el secretario general de la OTAN, él mismo ha puesto su barba en remojo desde el principio.
Entonces ya por ahí tienes un punto menos. Amigos de Prensa Alternativa, ¿qué opinan ustedes de esta operación que acaba de llevar Rusia en curso y que dio como resultado la liberación de tantas aldeas a la vez? ¿Cuánto tiempo le queda a Zelensky? ¿Será que con esta reunión en la OTAN sin Donald Trump, Macron y Steinberg van a poder lograr su objetivo de seguir rearmando a Zelensky? ¿O al final le va a tocar al bufón ucraniano dimitir? Los leemos en los comentarios. Gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti también, Mireles, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Recuerden dejarnos sus comentarios, seguir compartiendo los videos y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden, amigos de Prensa Alternativa, activar las notificaciones, darle me gusta, compartir y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.